Hola, bueno, ahora vamos a estudiar la lección 154 que dice, me cuento entre los ministros de Dios. Desde la lección de ayer, bueno, de hecho desde la de antier ya estamos hablando de un ministerio. Y pues el ministerio es todo aquel con el que nos encontramos y cruzamos nuestra mirada, al cual vamos a traerle las buenas nuevas de que el Padre no se ha olvidado de él. Entonces, al yo aceptar llevar este mensaje, me convierto en un ministro de Dios. Entonces, decir esta lección es preciosa porque es aceptar que ahora tengo un nuevo cargo en la tierra y entonces todo va a comenzar a tener sentido. Antes, tu profesión no te daba el sentido que querías. Tu función como mamá, como hija, siempre son funciones que ahora sí, mañana no, ahora estoy bien, ahora me hacen feliz, pero mañana me entristecen. En cambio, esta función y la única que realmente traes del cielo directamente para experimentarla acá en la tierra, es que te cuentes entre los ministros de Dios. Y dice, no seamos hoy ni arrogantes ni falsamente humildes. Ya hemos superado tales necedades, no podemos juzgarnos a nosotros mismos, ni hace falta que lo hagamos. Eso no es sino aplazar la decisión y posponer entregarnos de lleno al ejercicio de nuestra función. Nuestro papel no es juzgar nuestra valía, ¿ok? No importa lo que tú creas, tu valía ya fue establecida por tu Padre. Ni tampoco podríamos saber cuál es el mejor papel para nosotros, qué es lo que podemos hacer dentro de un plan más amplio que no podemos captar en su totalidad. Así es, nuestra mirada es completamente limitada y no podemos ver realmente el plan que hay para nosotros, para desempeñar nosotros acá. Nuestro papel se nos asigna en el cielo y no en el infierno. Así es, ay, qué bello. Bueno, el cielo es el estado real, y el infierno es la ilusión o el sueño, ¿verdad? Entonces tu papel no ha sido establecido acá en la tierra o acá dentro del sueño, fue establecido en el cielo, en la realidad, y lo estableció tu Padre para ti. Y lo que pensamos que es debilidad puede ser fortaleza, y lo que creemos que es nuestra fortaleza a menudo es arrogancia. Sea cual sea el papel que se te haya asignado, fue seleccionado por la voz que habla por Dios, cuya función es asimismo hablar por ti. El Espíritu Santo escoge y acepta tu papel por ti. Ok, ajá. ¿Quién es quien va a escoger y va a aceptar el papel para ti? El Espíritu Santo. Toda vez que ve tus puntos fuertes exactamente como son. Qué bello. Él sabe para qué veniste aquí, cuál es tu destreza, cuál es tu fortaleza, qué puedes hacer mejor, si bailar, cantar, saltar, hacer gimnasia, hablar. No sé cuál es tu fortaleza. Yo en realidad creía que mi fortaleza era ser negociante. Nunca pensé que mi fortaleza estaba en la pedagogía, en la didáctica, en esa manera de expresarme. Nunca me lo imaginé. De hecho, tenía pues pánico escénico, tenía miedo a hablar en público. Y entonces resulta que el Espíritu Santo lo tenía clarísimo cuál era mi fortaleza. Pero yo creía que yo sabía, como siempre, metiendo la pata. Toda vez que ve tus puntos fuertes exactamente como son y es igualmente consciente de dónde se puede hacer mejor uso de ellos, con qué propósito, a quién pueden ayudar y cuándo. Él no actúa sin tu consentimiento, pero Él no actúa sin tu consentimiento. Ok, tú tienes que decir sí. Pero no se deja engañar con respecto a lo que eres y escucha solamente su voz en ti. 3. Mediante esta capacidad suya de oír una sola voz, la cual es la suya propia, es como tú por fin cobras conciencia de que en ti solo hay una voz. Y esa sola voz te asigna tu función, ¿ok? Te la comunica y te proporciona las fuerzas necesarias para poder
entender lo que es para poder llevar a cabo lo que quiere, así como para poder triunfar en todo lo que hagas que tenga que ver con ella. Ay, Dios. O sea, esto es lo que todos hemos soñado, de encontrar la misión en la vida. Y te lo dice, ok. ¿Y qué es lo que nos decía en la lección anterior? Que para poder escuchar la voz de Dios, tienes que acallar la tuya. ¿Quieres saber tu misión? ¿Quieres saber específicamente cómo la vas a llevar a cabo? Deja de atender a tu diálogo interno, deja de atender los cuentos de lo que es Pedro, de lo que es Juan y de por qué te metiste en ese problema en el que aparentemente estás metido. Y permitirle a la voz que te hable, que te guíe, que te diga qué es lo que tienes que hacer. Dios se une a su Hijo en esto y su Hijo se convierte de este modo en el mensajero de la unidad junto con él. Esta unión de Padre e Hijo a través de la voz que habla por Dios. Entonces, ¿dónde me uno con Dios? A través de su voz. Qué bello. Es lo que hace que la salvación, o sea, tu felicidad, sea algo aparte del mundo. Esta es la voz que habla de leyes que el mundo no obedece y la que promete salvarnos de todo pecado y abolir la culpabilidad de la mente que Dios creó libre de pecado. Ahora esta mente vuelve a cobrar conciencia de aquel que la creó y de su eterna unión consigo misma. Y así su ser es la única realidad en la que su voluntad y la de Dios están unidas. El mensajero no escribe el mensaje que transmite. Esto es importante. Tú eres un mensajero. Simplemente vas a traer la revelación y la vas a transmitir. Pero siempre debes estar claro de que esta revelación no te pertenece. En el momento en el que creas que es tuya, ya ahí bloqueaste el canal, ¿ok? Tampoco cuestiona el derecho del que lo escribe, ni pregunta por qué razón ha escogido a aquellos que han de recibir el mensaje del que es portador, ¿ok? Yo no voy a estar juzgando quién se merece el mensaje, quién no se lo merece, o si yo soy lo suficientemente merecedor de dar ese mensaje. No. Solo necesita aceptarlo, llevárselo a quienes va destinado y cumplir con su cometido de entregarlo. Si trata de determinar cuáles deben ser los mensajes, cuál es su propósito, a dónde se deben llevar, no estará desempeñando debidamente su papel de portador de la palabra. Entonces, portador de la palabra. ¿La palabra cuál es? La palabra es la voz que habla por Dios. Dentro de la iglesia, la palabra de Dios se ha dicho pues que es la Biblia, ¿verdad? Pero nosotros no. Nosotros entendemos que la palabra de Dios es viva y que surge y que es revelada a cada instante y es la voz que habla por Dios. En el 6 dice, hay una diferencia fundamental en el papel que desempeñan los mensajeros del cielo que los distingue de los mensajeros del mundo. Y es los mensajes que transmite van dirigidos en primer lugar a ellos mismos. Así es. En el mundo parece ser que pues los mensajes son para Juan, Pedro, María. Aquí no. Aquí este mensaje que yo estoy dando ahora mismo, adivinen para quién es. Para mí. Y en la medida en la que yo lo reciba, se abre más el canal, recibo más yo y de esa manera puede expandirse al mundo. Y es únicamente en la medida en que los puede aceptar para así que se vuelven capaces de llevarlos aún más lejos y de transmitirlos ahí donde se dispuso que fueran recibidos. Al igual que los mensajeros del mundo, ellos no escribieron los mensajes de los que son portadores, pero se convierten en rigor en los primeros que lo reciben. ¡Ah! Sí, yo lo recibo primero, lo entiendo, lo capto y después lo entrego al mundo. Enseña lo que quieres aprender, dice el maestro, a fin de prepararse para dar. 7. Un mensajero terrenal cumple su misión transmitiendo todos los mensajes de que es portador. Los mensajeros de Dios desempeñan su papel aceptando sus mensajes como si fuesen para ellos mismos y demuestran que han entendido los mensajes al transmitírselos a otros.
No eligen ningún papel que no les haya sido asignado por su autoridad. Y de esta manera se benefician con cada mensaje que transmiten. ¿Queréis recibir los mensajes de Dios? Sí. Pues así es como os convertís en sus mensajeros. Solo tienes que aceptar que quieres recibirlos. Sois nombrados ahora. ¡Ay, Dios santo! Sois nombrados ahora. Sin embargo, os demoráis en transmitir los mensajes que habéis recibido. Y de esta forma no os dais cuenta de que son para vosotros y así no los reconocéis. Nadie puede recibir y comprender que ha recibido hasta que no lo dé. ¿Ok? Esto es importante. Tenemos que recibir, transmitir, recibir, transmitir, recibir, transmitir. Y de esa manera el canal de revelación se va haciendo mucho más grande. Pues solo al dar puede aceptar que ha recibido. 9. Vosotros que sois ahora los mensajeros de Dios, recibid sus mensajes, pues eso es parte de la función que se os asignó. Dios no ha dejado de ofreceros lo que necesitáis, ni ello ha dejado de aceptarse. No obstante, hay otra parte de la tarea que se os ha señalado que todavía tiene que llevarse a cabo. Aquel que recibió los mensajes de Dios por vosotros, quisiera que vosotros también los recibierais, pues de esta manera os identificáis con Él y reivindicáis lo que es vuestro. 10. Esta unión es lo que nos propone reconocer hoy. No trataremos de mantener nuestras mentes separadas de aquel que habla por nosotros, pues es nuestra propia voz la que oímos cuando le prestamos atención a Él. Así es. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo representa nuestra parte real. Por lo tanto, es nuestra propia voz. Únicamente Él puede hablarnos a nosotros y hablar por nosotros, uniendo en una sola voz el recibir y el dar de la palabra de Dios. Al dar y el recibir de su voluntad. Nuestra práctica de hoy consiste en darle a Él lo que es su voluntad tener, de manera que podamos reconocer los dones que nos hace. Ok, vamos a ver qué necesita el Padre, qué necesita Dios de nosotros. Él necesita nuestra voz. Esto es hermoso. Él necesita nuestra voz para poder hablar a través de nosotros. O sea, Él necesita que seas un canal. Él necesita nuestra voz para poder hablar a través de nosotros. Necesita nuestras manos para que acepten sus mensajes y se los lleven a quienes Él nos indique. Necesita nuestros pies para que estos nos conduzcan ahí donde su voluntad dispone que vayamos, de forma que aquellos que esperan acongojados puedan por fin liberarse. Y necesita nuestra voluntad se una a la suya, o sea, la voluntad de estar en paz, para que podamos ser los verdaderos receptores de los dones que Él otorga. 12. Aprendamos solo esta lección el día de hoy, que no reconoceremos lo que hemos recibido hasta que no lo demos. Has oído esto cientos de veces y de 100 maneras diferentes, y sin embargo todavía no lo crees. Mas ten por seguro esto, hasta que no lo creas, recibirás miles y miles de milagros, pero no sabrás que Dios mismo no se ha quedado con ningún regalo que tú ya no posees, ni le ha negado a su Hijo la más mínima bendición. ¿Qué significado puede tener esto para ti a no ser que te hayas identificado con el Hijo y con lo que es suyo? Nuestra lección de hoy reza así: me cuento entre los ministros de Dios y me siento agradecido de disponer de los medios a través de los cuales puedo llegar a reconocer que soy libre. Todo se te dará en el momento en el que pongas todo tu cuerpo y
tu santa voluntad al servicio del Espíritu. Y cuando digo todo, es todo. El mundo retrocederá a medida que iluminemos nuestras mentes y reconozcamos la veracidad de estas palabras, pues constituyen el mensaje que hoy envía nuestro Creador. Ahora demostraremos cómo han cambiado lo que pensábamos de nosotros mismos y de lo que nuestra función era, pues al demostrar que no aceptamos ninguna voluntad que no sea la que compartimos, los numerosos dones que nuestro Creador nos otorga aparecerán de inmediato ante nuestra vista y llegarán a nuestras manos, y así reconoceremos lo que hemos recibido. Así es. A través de nuestros hermanos vamos a darnos cuenta que hemos recibido y hemos aceptado la función que Dios nos dio en el cielo, no en la tierra. Bye bye. Nos encontramos mañana con la lección 155.